Hola, yo soy Jazz, bienvenidos a un nuevo video. Me regañaron mucho porque ya los tenía un poquito abandonados y me dijeron que por qué no subía video, que estaban esperando un nuevo video y cosas así, pero aquí estoy, he tenido muchas cosas que hacer. Entonces ya tenía los temas, ya tenía todo, pero no había tenido tiempo de sentarme y grabarles. Pero el día de hoy, no, estoy que ardo. Pues resulta que el caso del profesor Esteban de Mexicali, que mucha gente ya se enteró y es tema a nivel nacional, me da una tristeza, un coraje, una indignación, un repudio. Se me hace lo más lamentable que pueda haber pasado. ¿Y saben por qué? Porque el único inocente es él. Van a meter a la cárcel a alguien inocente. ¿Y saben qué es lo más triste de esto? Que en México es normal que metan a la cárcel a gente inocente. Y las autoridades y o sea, los que tienen los poderes no responden ni hacen lo que deberían de hacer. Y les explico por qué. Contexto. El profe Esteban trabaja en una primaria de Mexicali, Baja California, ¿sí? Y resulta que hace un año un alumno de él estaba en su grupo de sexto año, el niño tenía 11 años y estaban jugando antes de entrar a clase y resulta que se cayó. Pero pues existen versiones, ¿verdad? Yo no estuve ahí, yo no puedo saber exactamente lo que pasó. La versión fue que un compañero le metió el pie y este niño se cayó y se pegó en la cabeza. Entonces, eso pasó antes de entrar a clases. Ellos entraban a la 1, entran a la 1 de la tarde. Este niño entra a la 1 de la tarde a clase junto con todos sus compañeros. Luego, a las 2 de la tarde es el comedor, pues van y comen. A las 3 de la tarde es el recreo. Entonces, pasa el tiempo y luego regresan del recreo. El niño se sienta y dicen que empieza a llorar. Bueno, no tal así, ¿verdad? En ese rato, el niño empieza a llorar y dice que le duele la cabeza. Comentaban también que el profe duró un poco de tiempo para llevárselo a dirección. No sabemos cuál fue el motivo, o al menos yo no sé cuál fue el motivo. Lo que pasa como profe, él pasa ese tiempo, no sé cuánto, pasó ese tiempo, el niño se lo llevan a dirección porque le dolía la cabeza. Entonces la directora y el profe pues se comunican con los padres de familia del niño, llegan los padres de familia, la maestra, la directora les da lo del seguro, ¿sí? El seguro escolar. Todos los alumnos tienen el seguro escolar. Entonces les da la hoja para que lo lleven al hospital, llegan a la clínica, atienden al niño, le hacen el diagnóstico y dice el doctor que no tiene nada. Le inyectan para el dolor, le dan más medicamentos para que se vaya a su casa y ya está. Esa noche o días después fallece porque hay un audio de la directora diciendo algunas cosas muy importantes. Y ese audio lo quiero conseguir y se los quiero poner aquí al final del video, porque ahí también entiendes muchas cosas. Pasaron varios días, o sea, ni siquiera murió en ese momento, pero bueno, falleció. Yo sé y entiendo que es muy doloroso el fallecimiento de una persona cercana y más de un hijo, ¿no? Pero fue un accidente
en la escuela que tuvo alguna repercusión, que no fue atendida como debería y lo dan de alta. Entonces, culpan al profe Esteban por no... el caso, lo acusan, el delito o sea, imagínense, o sea, el día de hoy le van a dar sentencia al profe por algo que es absurdo. Dice que el delito es omisión de auxilio. No, está mal. Y les voy a decir por qué está mal. Si el profe hubiera empujado al niño, se golpea en la cabeza, le pasa lo que le pase, es culpa del profesor por haber empujado al niño, ¿sí? Cosa que no pasó. Siguiente punto. Si al niño lo empujó un compañero, ¿dónde está ese compañero? ¿Dónde están los padres de ese compañero? Que el acusado debería ser ese niño, que en muchas ocasiones se dijo, estoy investigando, que ese niño le hacía bullying a muchos compañeros. Entonces, la primera persona responsable de esto es ese compañero, el niño que le metió el pie, el niño que provocó el accidente. Punto número 1. Es una de las cosas de por qué no. Siguiente, si el profe no hubiera atendido al niño, hubiera pasado sus clases hasta el final del día y no hubiera hecho nada, tampoco es culpa del profesor. O sea, obviamente no llegamos a esos extremos porque no es así. O sea, un profe en cuanto ve algo actúa, se acabó. Pero en el caso de eso, decían que el niño estaba bien, que estaba llorando. Entonces, a veces uno como profe dice, está llorando del dolor, ¿verdad? Le duele la cabeza, tal. Uno no es médico para andar diagnosticando alumnos. Y otra de las cosas bien importantes, él hizo su trabajo, hizo lo que se pide en protocolo, hizo todo lo que estuvo en sus manos. Y les voy a decir por qué. Yo tuve muchas situaciones de emergencia en donde yo no soy médico. Hice hasta lo imposible por salvar a mis alumnos. Y creo que cada profesor que esté frente a grupo va a hacer lo mismo. Es algo que ni se piensa. Tú actúas. Entonces, a lo mejor el profe dice, tardó tiempo. Algún motivo tuvo que haber, lo atendió, lo llevó, hablaron a sus papás, se lo llevaron. Entonces, una vez que el niño sale de la escuela, ya no es responsabilidad del profesor. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, aquí toda la culpa y toda la responsabilidad es de la clínica que lo atendió. 1, no lo revisó a fondo como debió haber sido. ¿Por qué digo esto? Dicen que le revisaron signos vitales, o sea, no son vitales, o sea, de respiración y eso no. Le revisaron los ojos de que estuviera bien, los oídos, pues de que no sangrara, de que no tuviera algún signo. Pero si te están diciendo que el niño se golpeó la cabeza, yo sin ser médico, observo por fuera y por dentro. Entonces, el médico tuvo que haber hecho una tomografía para ver la condición interna en la cabeza del niño. Cualquier médico lo sabe y yo que no soy médico lo sé. Entonces, 2, el hospital no tuvo por qué haber dado de alta a un paciente sin estar seguros. Entonces, si lo dieron de alta era porque estaban seguros de que no tenía nada. Entonces, era haberlo dejado en observación y estarlo monitoreando para
pues para estar checando la salud del niño, ¿verdad? Si la maestra, bueno, la directora, si la directora no les hubiera dado la hoja de seguro, está mal, está mal. Ahí sí ella cometió un error. Sin embargo, no fue así. Ellos actuaron en todo lo que les correspondía. Entonces, ellos no son médicos, no pueden diagnosticar a alguien, no tienen ni el conocimiento ni nada para poder actuar en eso, ¿verdad? Entonces, son cosas muy delicadas y yo lo lamento mucho porque yo he estado en situaciones muy similares. Entonces, no pueden estar pasando este tipo de cosas. A mí se me convulsionó una alumna y yo no sabía qué hacer. Entonces, si esa alumna por convulsiones se hubiera muerto en mis brazos, hubiera sido mi culpa. No. Es lo mismo que pasó con el profe Esteban. El niño se cae, el profe Esteban lo vincula con la directora, pero fue un accidente. Fue un accidente. Entonces, no puedes estar culpando al profe que da clases de una muerte, de una muerte. No puedes hacer eso. Entonces, esto escaló y escaló y escaló y escaló y seguirá escalando. Yo digo que eso no puede estar pasando. La siguiente, a mí un alumno se cayó, se rompió un brazo, se lo partió en dos. Entonces, mi instinto y lo que hicimos fue atender al niño. ¿Cómo? Llevárnoslo al hospital, porque allá no existía hospital, no había nadie, no se podía contactar uno con los padres de familia, o sea, toda la responsabilidad era nuestra. Entonces, les digo, uno como profe va a hacer hasta lo imposible porque los alumnos estén bien. No hay manera de que el profe Esteban haya ignorado el hecho, no hay manera de que el profe Esteban haya provocado eso, no. Entonces son situaciones en las que están dando y ajusticiando cosas y responsabilidades que no son de los profes. Entonces los padres de familia y autoridades no son competentes. Ok, vamos a poner otro ejemplo. El padre de familia lo lleva a la clínica y lo dan de alta. Pero si tu hijo se sigue sintiendo mal, tú lo llevas a otro hospital. Creo que él lo llevó al IMSS, o sea, lo volvió a llevar, lo llevó al IMSS. Oye, el IMSS, ¿sabes qué significa el IMSS en México? Entonces, si es tu hijo y su vida está de por medio, te vas con un neurólogo, te vas a que le hagan un estudio importante, te vas a pagar para que tu hijo esté bien, sano y salvo. Entonces, también, ¿dónde queda la responsabilidad del padre y la madre? O sea, vas a hacer todo por tu hijo. La escuela cumplió, la escuela hizo lo que tuvo que hacer. Si tu hijo se hubiera caído en la casa, ¿vas a ir a culpar a quién? No, entonces son situaciones, son accidentes que pasan, no se puede llevar este tema más allá, o sea, es una cosa impresionantemente mal. Bueno, ¿por qué no culparon a la clínica? Tema político. Entonces, se van a culpar, o sea, quieren un culpable, sí o sí, querían un culpable, ¿y qué pasa? Se van con la persona más vulnerable, se van con la persona que es ilógico, o sea, es tan ilógico. Y digo, otra cosa que omitieron fue algo y lo dijo el profe Esteban. Él tiene una bitácora en el salón. En esa bitácora nosotros anotamos todo lo que pasa durante el día. En esa bitácora está lo que pasó. Y él dijo que a él no le revisaron su bitácora, jamás vieron eso. Entonces, porque hay hechos y pruebas, evidencia, que no tomaron en cuenta. O sea, este caso está muy viciado y está mal. Entonces, en México siempre terminan en la cárcel los que son inocentes y los que son culpables están libres y a gusto por la vida. Entonces no se vale. Yo estoy muy en desacuerdo y se me hace lamentable, se me hace triste, se me hace un abuso
hacia él, no. Y le puede pasar a cualquier profe, le puede pasar a cualquier profe en el país. Entonces, ya basta de que los padres de familia, las autoridades, de que todo lo tenga que resolver el profe, de que todo, la culpa la tiene el profe. O sea, no son guarderías, no somos tampoco psicólogos. O sea, quieren que andemos atendiendo a los niños de todo, o sea, por dentro, por fuera, por de mente, de no, son responsabilidad de los padres de familia. Y qué injusto que tengan que recargarse en la figura docente, cuando nosotros lo único y la única responsabilidad que tenemos es que los alumnos aprendan el tema. Es lo único que nos corresponde, enseñar, pero no. Quieren que seamos médicos, que seamos psicólogos, maestros, no sé, guardias de seguridad. O sea, no, pues impensable. Entonces, los derechos del maestro y el maestro están muy vulnerables. Está muy vulnerable todo esto, en donde se les exige mucho, pero no se les protege. En donde los padres pueden atacar, pero los padres no tienen ninguna repercusión. Entonces no se vale, no se vale, la verdad. Yo sí estoy muy enojada, estoy muy triste, estoy muy decepcionada, porque el sistema no te protege. El sistema no tiene, o sea, tus derechos no tienen garantía. No, o sea, todos tenían que haber estado protegiendo al profe porque era algo que no le correspondía a él. No, él no lo dio de alta, él no lo diagnosticó. La negligencia fue médica. Punto. Fue todo. Entonces te digo, no, para mí fue una noticia muy triste. Yo espero, hoy es el juicio en donde le dictan sentencia. Entonces, México está tan mal que no nada más es el sistema, son las reglas, es la autoridad. O sea, hace unos años aquí en el estado de Chihuahua, bueno, en la capital, demandaron a la directora del plantel que porque el niño traía el cabello pintado de color verde. Y ganaron. ¿Cómo? Tú cuando llegaste a inscribir a tu hijo al plantel, firmaste un reglamento escolar. Entonces, se les olvida que los alumnos están en formación. Se les olvida que nuestro trabajo es preocuparnos por formar alumnos para el futuro. Se les olvida que estamos para ayudar a los alumnos en su capacidad mental, su enseñanza, sus aprendizajes. Entonces, esos límites, esas reglas, esas cosas le corresponde a los padres de familia, que ya no están ni disciplinando, ni ayudando, ni haciendo nada por sus hijos. Entonces, esto cada vez se va a poner peor y peor y peor, dándoles el derecho a los alumnos, a los padres, ni siquiera el derecho, o sea, el abuso de que todo se salga de control y les den la razón. O el abuso de que, o sea, es que es impensable. O sea, como por qué va a traer el cabello verde. En la escuela no puedes ir con cabello verde siendo un alumno. No, estás en formación. Tienes que traer tu cabello corto, tienes que estar presentable, tienes que cumplir las reglas del plantel. Entonces les digo, no y no. O sea, los reglamentos están para cumplirse. Los padres de familia no están haciendo bien su trabajo, por eso hay tantos problemas en las escuelas. ¿Y quién es el culpable de todo eso? El profe. Y luego, a veces nosotros ni siquiera tenemos hijos y ya nos andan con problemas de todos los alumnos, de todos los padres, de todos los hijos. Entonces, ya son problemas culturales, problemas sociales, ya son problemas de otro tipo. Entonces, porque el profesor tiene que estar cargando con esto, porque el profesor lo tienen que hacer responsable de esto cuando no nos corresponde.
pero bueno, hoy 3 de julio dictan sentencia al profe Esteban. Yo espero y todo se absuelva. Yo espero y todo salga a favor del profe, porque él no tiene la culpa de nada, él es inocente. Y como les platiqué en alguna ocasión, lo de Marisela Escobedo. Marisela les entregó todo, pero en México hay tanta corrupción que tienen que pagar los inocentes. Entonces no se vale. No se vale. Entonces yo sí les dejo este mensaje y me gustaría que todo sea favorable para el profe Esteban, porque yo ya estuve en su lugar muchas veces. Cuídense mucho. Oigan, y luego, hace mucho que no aparezco. Y aparezco y le traigo las noticias más malas que puedo. Pero oigan, fue algo que se salió de control y fue algo que, híjole, no, sigo sin creerlo. Que lo vayan a meter a la cárcel por no haber atendido a un alumno. O sea, no. Si el alumno se desmayó y todo, y es que les digo, ni siquiera primeros auxilios. Nosotros tenemos que estar capacitados con primeros auxilios. ¿Cuántas cosas no van a pasar en la escuela? Millones de cosas. Entonces el profesor no tiene armas ni herramientas para poder defenderse de muchas situaciones que pasan en la escuela. Y bueno, otra de las cosas también, la infraestructura. Yo hice un estudio de infraestructura y oigan, pues sabemos que las escuelas están para el perro. La infraestructura de las escuelas está sobreviviendo. No es lo mismo caerse en un pasto sintético o en tierra que caerse en concreto. Entonces también ahí es un dato muy importante que se tiene que modificar. Las escuelas trabajan por ellas y crecen por ellas, pero también siento que le corresponde mucho a la autoridad. Otra cosa, y yo ya lo había comentado también en videos anteriores, yo creo que ahora, a partir de este caso, cámaras de seguridad en los salones, en todos los salones, cámaras de seguridad 24/7, áreas comunes y en todos los rincones de la escuela, poner cámaras. Y ahí ver qué es lo que pasó. Porque muchas veces también los alumnos pueden contar mentiras y a uno lo meten en muchos problemas, porque también ya me pasó. Entonces, por las mentiras de una alumnita, pues a mí ya me andaba yendo muy mal. Les dejo este video también, que su mamá me andaba golpeando. Entonces, no. Yo no estoy de acuerdo con todo esto. Y pues ojalá que ahorita en la audiencia del profesor Esteban todo salga favorable, y pues si no es así, esto se va a poner muy feo. Y oigan, una cárcel es para un asesino, una cárcel es para un violador, una cárcel es para un ratero. Entonces, el profe en la cárcel pagando un cargo del que no tiene, o sea, del que no le corresponde. Es muy, muy lamentable. Pero bueno, así las cosas en este país. Cuídense mucho, les mando un beso y ya no me voy a perder. Ahora sí, se los prometo. Voy a estar subiendo contenido más seguido. Les mando un beso, cuídense mucho, bye. El audio que se comparte por parte de la directora, vamos a ver pues qué nos dice y cómo se reportó en ese 7 de noviembre del 2023. No sé si por ahí en las redes sociales ya han visto ustedes el caso de un niño que sufrió un lamentable accidente en la escuela y desafortunadamente pierde la vida, no en la escuela, pero sí en el hospital. Bueno, pues ese caso es de mi escuela, en el turno vespertino. Fue un accidente que sucede antes de la hora de la entrada. Así se los voy a explicar rapidito para llegar al punto, ¿no?, que quiero. Sucede antes de la hora de la entrada, el niño no manifiesta nada, hasta después de la hora del recreo el niño comienza con dolor y empieza a llorar. El maestro de sexto lo lleva a dirección y ahí preguntamos al maestro qué pasó al niño.
levantamos la incidencia con el seguro escolar, se llama a la aseguradora para avisar que iba el niño para allá, le llamamos al papá, todo eso lo hicimos en cuanto nos enteramos de la situación. El papá llega, obviamente desde que llegó pues ya llegó súper enojado, queriendo saber qué se le iba a hacer al otro niño, que porque para él no había sido un accidente, sin ni siquiera saber él todavía qué había pasado. Bueno, el caso es que se lo lleva a la clínica, a la internacional. Ahí en la internacional solo le revisan los ojitos y los oídos, vomita en la clínica y la clínica lo retira, le da una receta, lo retira y el papá se lo lleva a su casa. Eso fue el lunes. Al día siguiente, el martes en la mañana, me llama el maestro de grupo para decirme que se había comunicado con el papá y le había dicho que el niño estaba muy delicado en el IMSS. Entonces, cuando eso sucede, yo le llamo al licenciado Cervantes y él me dice lo que tengo que hacer. Hago el reporte 911, hago todo lo que él me indica, atiendo, recibo al papá. El papá me pedía datos del otro niño, le dije que no se los podía dar a menos de que una autoridad oficial me lo estuviera solicitando. El papá llama al 911 para pedir una patrulla a la escuela. Cuando da los datos de la escuela, el 911 le dice que el reporte ya está y que yo no le puedo dar ningún dato. El padre se va, después regresa el tío con una persona de fiscalía que sí es un agente de la fiscalía, pero no tenía nada que ver en el caso, sino que era un familiar del niño, ¿no? Bueno, hacen muchas cosas para sacar la información. Para no hacerles el cuento tan cansado, yo levanto y documento todo el acta como es, la llevo al sistema educativo, la llevo a la delegación y al jurídico por indicaciones del licenciado Antonio. El miércoles se presentan en la escuela en la tarde la jefa del departamento junto con Gwendolyn de participación y otras personas y mi inspectora. Ahí levantan otra declaración firmamos todos, ahí se volvió a decir todo. Ellos ahí mismo dicen que nosotros no tenemos ninguna situación problemática, que fue un accidente y hasta ahí quedó todo. Pasa el día primero, el día 2, el día 3, 4 y en la madrugada el domingo temprano me llama el maestro para decirme que el papá le había hablado porque el niño había fallecido. Y lo culpa al maestro porque no hizo nada, porque dice que había bullying en la escuela, cosa que no es verdad. Dice que le llamamos muy tarde, que eso pasó temprano. Pues sí pasó temprano, pero nosotros no supimos. No estábamos en horas de clase todavía. Bueno, el caso es que ahorita en las redes se han manejado muchas versiones donde se dicen muchas cosas que no es verdad. ¿A qué voy con esto? Pues que el día de ayer me llama mi jefa inmediata, mi inspectora, y me dice que nos van a retirar al maestro y a su servidora de la escuela. ¿En calidad de qué? Le pregunté, me dijo que no sabe. A las 12 nos están citando el día de hoy en el departamento. Me dijo que ella se va a hacer cargo de la escuela por un tiempo. Nosotros vamos a estar en el departamento, que va a estar la DAP, va a estar Fiscalía. Y la delegada, la profesora Jazmín, se va a presentar en la escuela porque hay indicios de que van a tomar las instalaciones los familiares del niño, ¿no? Porque son los familiares quienes están haciendo todo este revuelo. Me comunico con el sindicato, con el licenciado Martel. Martel prácticamente me culpa, casi me echó la culpa por decir que yo no estaba pendiente cuando pasó el accidente. Pues así que el apoyo del sindicato no lo tengo. Me comunico con Mampelio, no me responde. Así que por mi parte tuve que buscar un abogado penalista y un abogado laboral para que me asesoraran, porque realmente desconozco cuál es la situación que vamos a atravesar el día de hoy mi compañero de grupo y su servidora. Pero se los digo para que estén atentos de cualquier situación que pase en sus escuelas. Realmente esto es muy lamentable. Claro que es lamentable la muerte del niño y entiendo el sufrimiento y el dolor de los familiares. Pero el dolor y todo lo que el familiar pueda sentir no le da derecho a culpar a los demás por un accidente que se suscitó en la escuela fuera del horario, donde ya se demostró que fue un accidente y aún así el sistema educativo pues está tomando esta resolución de retirarlos del plantel. Repito, no sé si nos retiran para como apoyo a nosotros por la situación o porque están pensando en ponernos a disposición o alguna otra situación.